días a todos. Mi nombre es Ignacio Fontaíña, soy el director de Vol Galicia, ¿vale? Para que nos situemos un poco, que Vol Galicia somos especialistas en todo lo que tiene que ver con la digitalización, la automatización de procesos y con la transformación digital en las empresas, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la ley Crea y Crece, o que es así como se llama la ley, o lo que es la facturación electrónica, ¿vale? Y al mismo tiempo, para que entendamos un poco lo de la facturación electrónica, vamos a tocar también por encima lo que es la ley antifraude, ¿vale? Verifactor, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría, bueno, situarme. ¿Qué sois? ¿Todos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, autónomos? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Qué os preocupa? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué os preocupa realmente de todo esto? Lo que sí que me gustaría, por favor, es que fuese una hora en la que todos, por lo menos, bueno, lo pasásemos de la mejor manera posible, ¿vale? No, esto no va a ser divertido, pero sí que al final que interactuemos, ¿vale? De tal manera que, en función de lo que vosotros me vayáis transmitiendo, yo intento ir resolviendo las dudas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta ley, al final, sobre todo para vosotros, tiene una serie de, bueno, de puntos que posiblemente no os puedan llegar a afectar o sí os puedan llegar a afectar. Entonces, lo que sí que me gustaría es que fueseis partícipes, ¿vale? De tal manera que todo aquello que os preocupase, todo aquello que de lo que queráis aprender, todo aquello lo que queráis preguntar, porque por favor que lo vayamos haciendo y que lo vayamos haciendo un poco dinámica entre todos, ¿vale? No vengo a dar aquí una charla, sino lo que vengo es un poco a intentar resolveros todas las posibles dudas que os puedan surgir, ¿vale? Entonces, nada, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿O qué os interesa? ¿O qué habéis escuchado? A mí mi primer contacto. ¿Tú? Primero contacto con esto. Con esto. Entender lo que es, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Claro, yo lo que comentabas ahora, cómo nos afecta a las pequeñas empresas, qué grado de cumplimiento o de exigencia nos van a aplicar a las pequeñas empresas, si es el mismo que para las grandes, que entiendo que no, nos lo explicarás ahora. Y bueno, ¿qué significa eso de la factura electrónica? O sea, porque Vale. ¿qué es una factura electrónica? ¿Es un PDF? Vale. ¿O es una foto de una factura que ha hecho un proveedor a mano, a boli? Hecho. Pregunto. No, perfecto, ¿Tiene perfecto. que algún tipo de verificación electrónica? Bueno, esas son mis dudas. Venga, hecho. Vale. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien? Sí. Yo estoy haciendo la factura electrónica por el FACE. Por el FACE, ¿vale? Ahora no vale, ¿no? El FACE. Sí, va a ser el FACE. Es que el sistema que se va a emplear es el FACE B2B. Vale, Vale, pero supongo que habrá cambios con respecto al FACE A ver. actual. Vamos a ver. Lo iremos desgranando un poco en la presentación, ¿vale? Pero sobre todo estaros tranquilos, ¿vale? Porque quiero que os estéis tranquilos. Es un borrador, no hay nada definitivo, ¿vale? No hay nada definitivo, ¿ok? Lo que sí que es verdad que hay una serie de ideas que sí que vamos a tener que cumplir, ¿ok? También es verdad que, lo iremos viendo también en la presentación, cuando salga realmente la ley y se publique el contenido de dicha ley, porque ahora mismo está en borrador, las primeras empresas que se tienen que poner al día son las que facturan más de 8 millones de euros, ¿vale? ¿Ok? Y las empresas que facturan más de 8 millones de euros tienen un año para adaptarse. Todas las empresas que facturen menos de 8 millones de euros tienen 2 años para adaptarse, ¿vale? Lo que pasa es que como buenos gallegos, buenos españoles, y solemos dejar todo para el último día, ¿vale? Entonces también es importante que al final vayamos haciendo un poco autoanálisis, que vayamos entendiendo por dónde va, y a partir de ahí, de ese entendimiento, es analizar cómo mi empresa, mi proyecto, se tiene que ir un poco adaptando, ¿vale? Entonces, no os asustéis, ¿ok? Tampoco se trata un poco de eso, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir un poco paso a paso y lo vamos desgranando, ¿vale? Te contesto a tu pregunta, ¿vale? ¿Qué es la facturación electrónica? ¿Vale? Al final la facturación electrónica es exactamente igual a lo que estamos acostumbrados a una factura en papel o una factura en PDF, lo que pasa es que es en formato electrónico, ¿vale? Va a tener los mismos efectos legales,
va a tener que incluir toda la información, yo os explico, ¿vale? Va a tener que incluir toda la información, exactamente lo mismo a lo que estamos acostumbrados de una factura, ¿vale? Debe garantizar esos tres conceptos, legibilidad, autenticidad e integridad, y debe estar firmada electrónicamente, ¿vale? Hoy en día ya las empresas ya tienen sistemas en los que yo tengo un sistema en el que, o una empresa tiene un sistema en el que yo emito una factura a través de un programa de gestión, esa factura me la convierte en PDF y esa factura es capaz de ser firmada con el certificado digital que yo tengo, ¿vale? O sea que eso ya existe, ¿ok? Eso ya está, ¿vale? ¿Qué pasa con la facturación electrónica? La facturación electrónica, al final, cuando nosotros estamos, tenéis que tener dos conceptos claros. Hay dos tipos de facturas, las no estructuradas y las estructuradas. Las no estructuradas son las de PDF, ¿vale? Esas son las que se llaman no estructuradas. Y contestando, las estructuradas son las que van a estar en un formato que es programación, para que lo entendáis. Esto sería la tipología de factura de XML. Esto. ¿Vale? Esto es una factura normal y corriente, de las que nosotros podemos ver normales, ¿vale? Y esto es una factura en el formato que va a exigir la ley, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Es un formato, si visteis algún tema de algún programa, algo así, es como si fuese líneas de programación. Tiene el mismo contenido que la factura, lo que pasa que en ese formato. Ese formato solo va a ser interpretado por sistemas informáticos, nada más. Nosotros no vamos a ser capaces de interpretarlo. Por lo tanto, la información que tiene la factura, al final va a venir de esa manera, de tal manera que los sistemas van a chupar esa información, y cuando chupen esa información, pues aquí aparecerá la razón social, el CIF, los artículos, el importe, toda esta parte, ¿vale? Pues esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esto es lo que se llama facturas con datos estructurados, ¿vale? Nos volvemos a esa diapo y dentro del formato estructurado hay diferentes formatos, ¿vale? Está el Facturae, que es el FACE, que es el FACE, cuando nosotros facturamos a través de FACE, utilizamos el Facturae, ¿vale? Esto es un formato, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos formatos diferentes dentro del XML, ¿vale? Facturas estructuradas, tenemos XML y tenemos EDI. En XML tenemos estos tres formatos y en EDI tenemos esto. EDI ya es un sistema de facturación que emplean empresas como Citroën, Mercadona, El Corte Inglés, ya existen, ¿vale? Ya existen. Y el XML ya se está empleando para, por ejemplo, si alguno de vosotros trabaja con organismos oficiales, ya tenemos que estar facturando en Facturae, ¿vale? En FACE, que es lo de FACE, ¿vale? ¿Por qué entran estos dos formatos? Esto no es una ley que imponga España, esto es una ley que se impone desde Europa, ¿ok? Es una ley que al final la Comunidad Económica Europea lo que quiere es que todos los países que pertenecemos a dicho entorno al final lo acoplen, ¿vale? Por eso os pongo aquí países, Portugal, Alemania, Polonia, Bélgica, Croacia y Grecia, por ejemplo, ya están adaptando esta ley que estará implementada entre el 2025 y el 2026. Pero ya países cerquita nuestra, como es Italia, ya lo tienen implementado desde el 2019, ¿vale? Y ya en otros países ya llevan mucho más tiempo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ¿por qué tenéis que tener claro esto? A lo mejor en vuestro caso no, o a lo mejor sí. Si yo trabajo con Portugal, no me vale el Facturae, tiene que ser VL, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Por eso hay diferentes formatos. En principio la ley lo único que decía es el formato Facturae. Pero en ese borrador, y como le van dando vueltas para un lado y para otro, ahora mismo se está hablando que ya también será Facturae y VL. VL para que yo cuando trabaje con alguno de estos países de la Comunidad Económica Europea y tenga que emitir una factura, cuando yo le emita esa factura a ese sistema, la sepa interpretar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una factura estructurada, es una factura que es como si fuese el lenguaje de programación, ¿ok? ¿Vale? ¿Preguntas?
Por favor, vamos, lo que queráis ir resolviendo, ¿vale? Lo que os decía, el PDF al final lo interpretan los humanos y el XML los interpretan las máquinas. También es verdad que tenemos que verlo de una manera positiva. Yo no sé cada caso vuestro, ¿no? Pero hay, en el caso mío, por ejemplo, que yo trabajo en mi empresa se trabaja con muchas facturas, yo cada vez, o mis compañeros cada vez que tienen que ir contabilizando las facturas que le llegan de los proveedores, muchas veces es un poco rollazo. ¿Y por qué es un poco rollazo? Porque cada factura es de su padre y de su madre. Cada cual pone el importe en un lado, la fecha de una manera... Es difícil, ¿vale? Al final tienes que tener mucha metodología. ¿Qué nos va a permitir este sistema? Este sistema nos va a permitir que esa información que nosotros tenemos que cotejar sea muchísimo más ágil, porque no la vamos a hacer nosotros, lo va a hacer un sistema, lo va a hacer un programa. ¿Vale? ¿Ok? Yo tengo una pregunta respecto a FACE que comentaba el compañero. FACE yo lo conozco, pero creí que era solo para trabajar cuando facturas a la administración pública. Sí. ¿Solo se utiliza para eso o también se puede utilizar...? Lo que pasa es que hay dos plataformas, hay una de FACE y una de FACE B2B. La de FACE B2B es una plataforma que ya las empresas pueden utilizar y ya pueden emplear esto de aquí. Es decir, para que os hagáis una idea, lo vamos a resumir mucho. Hoy en día ya existen sistemas de facturación electrónica. ¿Vale? Ya existen. FACE, que es lo que estamos hablando, siempre que nosotros trabajamos con un organismo público, tenemos que subir la factura a una plataforma que nos indica dicho organismo público. Y esa factura tiene que estar en formato XML. FACE. Sector público. ¿Vale? Esto de FACE lleva desde el 2015. Desde el 2015. FACE B2B es esa plataforma que yo como empresa me puedo acoger a ella. Lo puedo utilizar, si yo quisiese. Perdón que te interrumpa. No. Es un sistema gratuito, entiendo que la administración proporciona a las empresas para que puedan facturar. Si yo quiero utilizar ese sistema y yo quiero que mis clientes de alguna manera, yo puedo utilizar ese sistema. ¿Vale? Lo puedo utilizar. La gente no lo utiliza, pero lo puedo utilizar. ¿Vale? Al mismo tiempo, esto es obligatorio para contratistas o subcontratistas que estén dentro de servicios públicos, pero cuando los importes sean superiores a 5.000 euros. ¿Vale? Y ya desde hace algunos años, en Navarra, no sé si habéis hablado del Ticket Buy. Navarra es País Vasco. Sí, exactamente. Mira. Esto es una factura de una persona del País Vasco. ¿Veis esta cosa de aquí? ¿Vale? Eso es lo que vamos a hablar de la ley antifraude. Y lo iremos viendo. ¿Vale? Esto está en PDF y no pasa nada. Pero esta factura lleva un código QR. Nosotros cada vez que emitamos una factura, Hacienda nos va a devolver un código QR y ese código QR va a tener que quedar registrado en la factura. ¿Vale? Eso es lo que es la ley antifraude o Verifactur, ¿vale? Para que lo entendáis. ¿Sí? Ahora iremos un poco en esta línea. Después os paso, ¿vale? Para que lo veáis. Y ya las empresas que facturan más de 6 millones de euros ya están obligados a utilizar facturación electrónica. Tienen que reportar las facturas que ellos emiten y que ellos reciben en menos de 4 días. Por lo tanto, si ya existen, ¿qué quieren hacer con esta ley? Que todos hagamos lo que ya se viene haciendo en otras áreas. Así de claro. ¿Vale? Es decir, al final hay una serie de organismos que lo están utilizando y una serie de empresas que lo están utilizando y lo que quieren de alguna manera es que al final eso lo utilicemos todas las empresas y todos los autónomos. ¿Vale? Perdona, aquí estás falando de dúas leyes. Claro, sí, porque es que una va muy relacionada a la otra, por eso Vale. después os lo explico, ¿vale? O Verifactur, en cal se engloba e a factura electrónica englobanse na mesma ou son No, distintas? son distintas, y lo veremos ahora, son distintas, lo que pasa es que una va de la mano de otra. Mira, aquí os puse en España a partir del 2026 existirá la obligatoriedad de emitir facturas con datos estructurados, ¿vale? ¿Quién va a hacer que yo pueda emitir una factura en ese formato?
programa de gestión. El programa de gestión es el que me lo va a hacer. Por lo tanto, voy pasando y va siendo un poco para que vayamos un poco y disfruto el desastre, ¿vale? Outra pregunta. Sí. En PDF non hai PDFs estructurados. No, un PDF es un PDF. Un PDF es un PDF. Un PDF es lo que vimos. Eso de ahí. Eso es un PDF. Un PDF al final no deja de ser esta factura que yo tengo aquí en papel, lo que pasa es que es formato PDF. ¿Qué pasa? Que hoy en día también ya, cuando yo lo envío digitalmente, es lo que os decía antes, yo lo envío digitalmente y ya le puedo meter la firma digital o el certificado digital, ¿vale? Que es un poco más seguro. No, digo porque o meu programa recibir unha factura en PDF é capaz de incorporar. ¿Cómo? Perdón, no te entiendo. A aplicación que teño, digamos, a casi todos os PDFs pode incorporar os deben ir estructurado de alguma maneira que é capaz de incorporar, non todos, pero casi todos. Puede ser que tu programa esté adaptado ya. No, A ver, os digo, os voy la parte del programa, ¿vale? Y a partir de ahí voy intentando a ver si somos capaces, ¿vale? Vale, esta es la clave. Dos leyes, ¿vale? Ley antifraude y ley crea y crece. Son separadas. Esta de aquí, todas las empresas, a partir del 1 de enero del 2026 la tienen que cumplir. Y los autónomos a partir de junio del 2026. ¿En qué consiste esta ley? Lo que consiste esta ley es todas aquellas empresas que emitan facturas tienen que utilizar un programa homologado por Hacienda. ¿Vale? Olvidaros de emitir facturas en Excel, en Access, en Word. Olvidaros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada vez que emito una factura, el programa de gestión deja un registro de lo que yo voy haciendo. Por lo tanto, una vez que sale esa factura, queda ese registro. Y a partir de ahí ese registro tiene que ser correlativo. ¿Vale? Pum, 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 pum. Eso es la primera parte. La segunda parte de esa ley es, yo cuando emito una factura, los programas van a estar conectados con Hacienda, de tal manera que yo a la hora de emitir esa factura, la lanzo un comunicado con Hacienda y Hacienda me va a devolver un código QR, que ese código QR se va a incorporar dentro de la factura. Por lo tanto, la factura ya está registrada en Hacienda. Si esa factura por alguna razón estuviese incorrecta, lo que tendría que hacer es un abono de esa factura o una factura rectificativa. Pero es instantáneo. Sí. No, los sistemas no van a ser capaces de ser instantáneos. Y te lo digo porque nosotros tuvimos una reunión con alguna gente de Hacienda. No van a ser capaces. Lo que pasa que cuando tú lees este código QR, el código QR al final lo que tiene es el importe, no tiene muchos datos, es un código QR tema. Entonces, si no fuese capaz de hacerlo instantáneo, de la comunicación instantánea, el programa lo hace, te lo deja, queda con una especie de un color, imagínate, naranja, y hasta que sea capaz de que haya esa conexión. Pero ya ese código QR ya queda registrado. Porque nas empresas que a día de hoy se facturan máis de 6 millóns de euros, esa conexión dixeches ahora que era 4 semanas tiña, non? No, 4 días. Para comunicar, están obligados a comunicar, no es instantáneo. Son ellos los que tienen que comunicar con la plataforma. Pero y entonces a partir de, cando entre en vigor esta lei, cando emitas xa vas comunicar nese momento. Claro. Que es el verifacto. Eso ya se está haciendo, que es lo que se está haciendo en Navarra, o el País Vasco, que es lo que se está haciendo, que es esto que veis aquí, es esto de aquí. Ir pasando por ahí, ¿lo veis? Pues eso de ahí, ¿vale? Y ya también, que no nos queda muy lejos, donde se viene haciendo ya desde hace muchísimo tiempo es en Portugal también. En Portugal ya estamos hablando de, no sé si tenéis ido a Portugal, pero vosotros ibais a Portugal y cuando os dan un ticket de un restaurante viene un código QR. Ese código QR es el código que queda registrado en la Hacienda portuguesa. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, esta ley, a partir de ahí,
me va a permitir o me va a obligar a que yo haga las facturas en un programa informático. En ese programa informático tiene que estar homologado para Hacienda para que no haya una doble contabilidad y esté todo seguidito, ¿vale? Que vaya todo muy... Y al mismo tiempo, ese programa lo que me va a permitir es que conecte con Hacienda para que Hacienda me devuelva el código QR y quede registrado ese código QR. Esa es la primera. Eso dices que en teoría va a ser instantáneo, pero a la vez dices que Hacienda dice que no va a poder... No va a ser capaz, porque tú imagínate todas las empresas de este país intentando, tiene que haber un canal de comunicación, tiene que haber mucha comunicación. Pero nosotros vimos tú le mandas y si no es capaz de comunicar, el código QR se genera igual. Y en el momento que sea capaz de conectar, es decir, el código QR realmente no lo genera Hacienda, por decirlo de alguna manera, lo genera el programa. ¿Qué pasa? Que cuando comunica el código QR al final es un estándar que dice Hacienda y eso después estarán en el repositorio para Hacienda 2.000 facturas, 3.000 facturas y entrarán en el momento que quieran entrar y ya eso ya queda totalmente. Si lo vieseis en la plataforma veríais como yo lanzo, me emite la factura, me viene y me queda un color y después cuando realmente ya queda el color verde ya, ¿vale? Es decir, esa factura cuando está en color verde es como ya si estuviese registrada en Hacienda. ¿Y las cajas registradoras entonces de los pequeños? No, eso ahora vamos por partes. Estamos hablando de facturas ¿vale? De facturas, ¿vale? Estamos hablando de facturas. Factura simplificada o factura solo? Factura, ¿vale? Englobas dos formatos. Facturas, sí, ¿vale? Y después el programa me va a permitir el facturar en XML y después esa factura que tiene el código QR, ¿vale? Se va a transformar en el formato que vimos y es cuando yo esa factura no la voy a poder enviar por correo electrónico como la estoy enviando ahora. Esa factura la tengo que dejar en una plataforma donde después mi cliente la va a tener que descargar de esa plataforma. Eso es la ley Crea y Crece, que eso es la facturación electrónica. ¿Vale? Ya no hay esa parte de ahí. Pero eso no va a ser a partir de enero de 2020. No, eso no, porque aún esto, fijaros, mirad, aquí lo tenéis. En principio, tenéis aquí todo el historial, ¿no? Pero ya sale a las 5 de marzo, se publica la nueva versión de la norma, incorpora modificaciones, hay un periodo de alegaciones abierto hasta el 7 de abril de 2025, el 7 de abril de 2025 ya ha pasado y no tenemos aún comunicación de nada. Nosotros intuimos más o menos que se instaurará la primera ley, la que es la ley antifraude, y posiblemente a finales del 2026 o a lo largo del 2026 empezaremos un poco con toda esta parte. ¿Vale? ¿Se entendió? ¿Sí? Vale. Entonces vamos allá. Como veis aquí al final, lo que estamos hablando es lo que os decía antes. Ya existen sistemas de facturación electrónica y lo que quieren hacer es que esos sistemas de facturación electrónica al final lo hagamos empresas y autónomos, aunque hay excepciones, ¿vale? Lo iremos viendo ahora mismo. Vale, lo que decíamos, ley Crea y Crece, ley antifraude. Entonces, ¿qué nos implica la ley o la facturación electrónica? Nos implica que la factura debe estar en un formato estructurado, hablamos de facturar y VL, las empresas autónomas deberán recibir todas las facturas en formato electrónico y después veréis, porque también hay otra cosa, os voy diciendo y así vamos hablando. Yo la factura, al final lo que hago con la factura es, yo la factura la meto en una plataforma de Hacienda y a mí esa factura, vosotros os llegan multas de la Guardia Civil, de la Policía Local, notificaciones. ¿Cómo os llegan esas notificaciones? A través de un correo electrónico. ¿Sí? ¿Y cómo entráis para esas notificaciones? Con el certificado digital, ¿verdad? Sí. Pues va a ser una cosa parecida. A mí me llegará una notificación que conforme tengo un buzón, en el buzón tengo una serie de facturas, entro con mi certificado digital y me descargo las facturas. ¿Vale? ¿Ok? Lo complicado viene ahora un poco, por eso lo que hablábamos aquí. Y lo iremos viendo. Tenemos que informar si aceptamos o rechazamos la factura. ¿Vale? Hay que informar. Yo recibo, yo descargo la factura y tengo que informar si esa factura es correcta o no es correcta. Con lo cual yo tengo que informar si la acepto o la rechazo. Y al mismo tiempo
tengo que informar también de la fecha prevista de pago efectivo de dicha factura. ¿Vale? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque se habla de que como máximo una factura se va a poder pagar como máximo, se habla 60 días, pero se habla de 30 días. ¿Vale? ¿Ok? Es decir, que yo como cliente, ¿eso es a todos los clientes o empresas incluidas? Eso en principio todos los que nos tengamos que incluir dentro de la facturación electrónica. Pero cuando nos informan la factura, abrimos el buzón, yo recibo 4, 3 están correctas y una incorrecta. Pues le pones rechazado. Acepto 3, rechazo una. Claro. Y rechazas una, entonces esa persona le llegará una notificación al que te emitió la factura y tendrá que hacer una factura rectificativa, tendrá que hacer lo que sea. Y tendrá que volver a empezar el proceso. ¿Vale? Es como el buzón de notificaciones de un concello, por ejemplo. Es igual. De una sede O como el de electrónica. las multas, cuando nos llegan las multas, exactamente lo mismo, será lo mismo, ¿vale? Después, las facturas ya no serán en papel, olvídate, ¿vale? Tendremos que dejar que las facturas que nosotros emitimos, que las puedan visualizar aquellos clientes durante 4 años, ¿vale? Y después las empresas y los autónomos van a tener que emplear sistemas que puedan operar entre diferentes sistemas. Y os explico cómo. ¿Cuántos de aquí tenéis Movistar? ¿Cuántos de aquí tenéis Vodafone? ¿Cuántos de aquí tenéis Orange? Pues es una cosa parecida. Vosotros, cuando yo llamo un Orange, yo sé que llamo un Orange. Yo tengo Movistar, llamo un Orange, y entre ellos se entiende para que haya comunicación. Pues es una cosa parecida. Cada empresa o cada autónomo utilizará un sistema diferente de la subida de las facturas y esos sistemas se van a tener que entender entre ellos. ¿Vale? Para que lo entendamos más o menos. ¿Sí? Vale. Excepciones. Que a lo mejor aquí alguno hace, menos mal. Es un borrador, por eso con la boca pequeña. Esto cada día va cambiando un poco más, ¿vale? Todos aquellos consumidores finales no estarán obligados a emitir facturas, es decir, yo como empresa le vendo a un consumidor final, esa factura no la voy a tener que subir o no voy a tener que cumplir con ella, con la ley, ¿vale? Todas aquellas empresas cuya facturación anual sea inferior de 400 euros, que bueno, que vaya el negocio, pero al final facturen menos de 400 euros. Y después, sectores específicos, bares, restaurantes, peluquerías, salones de belleza, aparcamientos, tintorerías, los que veis ahí, servicios a domicilio, no tendrán que facturar electrónicamente cuando el importe de la venta no supere los 3.000 euros. Es decir, yo emito una factura, esa factura es inferior a 3.000 euros, no voy a tener que acogerme a este sistema. El comercio sí. ¿Eh? El comercio sí. No entra. El comercio, en principio, para la facturación electrónica, si yo el comercio se lo vendo a un consumidor final, ¿no? Ah, pero como ahí no pone comercio. No, bueno, operaciones con consumidores finales. Ah, perfecto. Si yo le vendo a un consumidor final, no. Ya, ya. Pero vuelvo a decir lo mismo, es un borrador. Ya. Es un borrador. Yo sí voy ahora a una peluquería, no tienen que emitirme una factura porque soy el consumidor final. Claro, te pueden Claro, pero sí. te pueden emitir, Bueno, a ti te pueden emitir una claro, factura si tú quisieses, lo que pasa es que esa factura no la van a tener que registrar en la plataforma de Hacienda. Pero si esa misma peluquería presta un servicio o ese comercio presta un servicio a una entidad pública, ya está obligado por el FACE. Ya está obligado por el FACE, porque el FACE lo único que te permite es FACE nada más. Aquí estás falando da factura electrónica, non do Verifactu. Claro, entonces Claro. vamos a la siguiente. El Verifactu. Verifactu, os lo explico, os lo digo, cualquier empresa que haga facturas va a tener que utilizar un programa de gestión. Olvidaros. Tenerlo claro. Tenerlo claro. ¿Y eso cuándo se va a implantar? ¿En qué fecha? A partir del año que viene, las empresas en enero del 2026 y los autónomos a mediados del 2026. Chicos, lo que quieren es tenerlos controlados. No hay más. No os voy a contar nada que no sepáis. No es... Lo que, volviendo a la pregunta que iba a hacer, en ese último punto de que algunos sectores no están obligados, pero si el cliente final, por ejemplo, en el caso de un restaurante, el cliente final sí está obligado,
y te le exige, El cliente final no, a ver, el cliente final al final te va a pedir una factura, ¿no? Te va a pedir una factura, ¿vale? Entonces, en principio, si él te pide una factura, a ver, lo que se habla también en la ley es que se van a utilizar como los dos modelos. Entonces, hay determinadas causísticas que tendremos que adaptarnos a la facturación electrónica y habrá determinadas causísticas que no tenemos que adaptar. No tengo respuesta para todas las preguntas, ¿vale? Y os explico por qué. Por eso también va a salir antes para las empresas. Estamos hablando de borrador. Hay cosas que no tienen sentido, ¿vale? Hay cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, esto empezará a rodar. Habrá muchos cambios, habrá muchas modificaciones, habrá muchos temas en los que nos tengamos que adaptar. Sobre todo, es más sencillo quizá para lo que es el movimiento entre empresa y empresa, pero donde realmente hay, o donde va a estar un poco la dificultad es en el autónomo, ¿vale? Por varios motivos. El autónomo principalmente hay un motivo que es muy importante, que es la capacidad tecnológica que pueda tener, la usabilidad que esté acostumbrado, ¿vale? Ahí es una parte. ¿Dónde entra en juego también aquí, que también en las diferentes charlas que he ido dando ha venido mucha gente también de asesorías? Las asesorías también tendrán que cambiar y las asesorías también a un estilo de cliente pues le tendrán que ofrecer algún servicio diferente del que le vienen ofreciendo actualmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora fijaros, si nosotros estamos hablando de que las facturas van a ser así, ¿vale? A la asesoría el trabajo de contabilizar ya no lo va a hacer. Porque al final ahora mismo ¿qué estamos haciendo la mayoría de nosotros? Las facturas impresas las estamos llevando a la asesoría, ¿sí o no? Y la asesoría que tiene una persona que lo que hace es contabilizar esas facturas. ¿Y cómo hace para contabilizar esas facturas la asesoría? Coge así y va picando. Y revisa. Y revisa. Revisa las facturas. Bueno, se supone, exactamente. Ahí te va. Es un dato importante. Sí, pero la revisión de las facturas, al final, también, cuando yo interpreto esta información y lo va a interpretar alguien, al final el propio programa me dará algo, me dirá algo. Vale, me dirá si es correcto, si no es correcto, tendrá algo. Entonces, aquí es donde también entra en juego un poco el tema de la asesoría. La asesoría tendrá que ofrecer, a lo mejor, determinados servicios para determinados clientes. ¿Vale? Pero el FACE creo que ya intentas subir una factura y ya te dices si es correcta o no. Sí, es que ya, sí, claro, es que fácil ya te lo dice si es correcto o no es correcto, pero bueno, entiendo que cuando dices lo de la asesoría, entiendo que la asesoría cotejará o sabrá más o menos. Revisa si los conceptos están bien postos, las cantidades son las correctas, IVAs correctos, etc. Nada. Que si deixas en maus dun autónomo, pois... Yo os voy a contestar, yo os voy a decir lo que dijo el de Hacienda, ¿vale? El técnico de Hacienda, que estuvimos en una reunión con él. Las empresas que no se quieran sumar a, sobre todo el tema van a desaparecer. Eso es así. La frase no es mía, la frase es de un técnico de Hacienda, Mira, yo hace 2 años ya estuve en una reunión como esta, ya se empezaba a plantear todo esto y ya se iba a plantear hace 2 años al año siguiente. Está todavía todo esto así con pinzas. Pero hubo una pregunta que surgió allí que a mí la verdad que con el tema de antes de la aceptación por parte del cliente de la factura. Sí. Claro, ahí preguntaban y con toda la razón, ¿qué pasa? O sea, tú estás haciendo la factura correcta, tú sabes que está correcta, pero el cliente, como igual te la quiere pagar más tarde, te dice que no está correcta la factura. ¿Sabes? Entonces eso se va prorrogando en el tiempo. Tú llevas el trabajo de tener que hacer una rectificativa en el caso que, o de decir, no, mira, esta factura está correcta, tío. O sea, claro, la aceptación del cliente es, o sea, eso va, entonces estamos expuestos al cliente a que la acepte o que no, aunque tú la tengas correcta. Ya, pero tú, por ejemplo, por eso hacía el símil del tema de las notificaciones. Tú, cuando una notificación no la abres en menos de 10 días, ¿qué pasa con esa notificación? Se da por leída. Sí, pero da igual. Tú la puedes leer y te dice, está mal, aunque no esté mal. Te dice, está incorrecta, te la pone como que está incorrecta. Ya, vale. Nese caso que busca a administración é que previamente hai un presupuesto firmado para que ti, cando emitas a factura... No, lo que va a hacer la administración es lo siguiente, ¿vale? Lo que va a hacer la administración... Lo que va a hacer la administración es
o lo que está pensado es hacer un observatorio estatal de morosidad, ¿vale? Entonces, ellos van a tener toda la información y van a tener estadísticas. Entonces, en función de si tú eres un tío recurrente en el cual haces ese tipo de temas, Sí, claro. van a tener. Sí. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esto? Esto lo que va a hacer es, al final es que las empresas no obtengan ni subvenciones, ni ayudas, multas, toda esta parte. Entonces, si yo al final mi modus operandi es lo que estás comentando, o mi modus operandi es pagar más después de 60 días o toda esa parte, pues al final ellos tendrán esa información de conforme tú no eres una empresa, pues lo suficientemente. Sí, sí, esa parte la veo bien. Claro, por eso ponen todo esto aquí. Es decir, a ver, si nosotros definimos al final la parte de lo que ellos buscan con las dos, es decir, yo en la ley, en la facturación electrónica, al final, lo que quieren principalmente es combatir la morosidad, ¿vale? Y después es verdad que el sistema, si los conocéis y los veis, al final sí que simplifica mucho, ¿vale? Lo que es el manejo de la información, ¿vale? Porque al final se automatizan procesos. Pero en cambio, en la ley antifraude, lo que se quiere es, sobre todo, evitar el fraude, ¿vale? Y combatir los programas que pueden llevar una doble contabilidad. Por eso lo que se habla es que tiene que ser un programa homologado por Hacienda. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí es lo que se habla, ¿ves? Aquí es lo que se dice que al final vamos a tener que informar si es aceptado o rechazado y vamos a tener que informar de la fecha prevista de pago, del pago efectivo, ¿vale? Pago efectivo. Aquí es donde empieza también, ahí es donde los sistemas irán también de alguna manera mejorando. Y es por eso que en función del programa que yo puedo ir utilizando, pues este tipo de cosas pues las iré automatizando. Si yo en mi programa de gestión indico de alguna manera que esa factura es correcta y pongo una fecha prevista, pues a lo mejor lo lógico es que a lo mejor ese programa ya comunique con la plataforma de Hacienda, pero se irá viendo, ¿vale? ¿Lo entendéis hasta aquí? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué entra ahora? Ahora entra en juego, entran unos nuevos actores. ¿Vale? Como siempre, al final de esto siempre hay negocio. ¿Vale? Y al final, ahí es donde está. Entonces, entran las plataformas de intercambio de facturas. Si yo, al final, emito una factura, vosotros imaginaos que ahora mismo sois una empresa que vosotros emitís 500 facturas al mes. Porque sois una empresa de servicios. ¿A qué sería un auténtico coñazo estar subiendo 500 facturas a una plataforma de Hacienda? Porque tendría que estar subiendo 500 facturas a una plataforma de Hacienda. O imagináis que sois una empresa y recibís muchas facturas. Es un auténtico coñazo el tener que estar descargándome esas facturas, ¿sí o no? Vale, pues entonces lo que entra en juego son las plataformas privadas y la solución pública de facturación electrónica, que ahora hablamos de las dos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, actualmente cuando nosotros emitimos una factura, esa factura en teoría sale de un programa de gestión y nosotros esa factura, principalmente casi todo el mundo, lo que estamos haciendo es haciéndosela llegar a nuestro cliente a través de un PDF, ¿sí o no? El correo ordinario cada vez va menos, ¿vale? Sin la ley que ley crece, es decir, nosotros hoy en día, que aún no está la ley, nosotros ya como empresas nos podemos adaptar, ¿vale? Entonces, esto está más orientado hacia empresa, pero quiero que entendáis el concepto. Entonces, yo genero la factura en un programa de gestión, a partir de esa factura yo la puedo automatizar para que esa factura me venga ya un programa homologado por Hacienda que ya existe desde hace 20 años, ¿vale? Donde yo tengo una base documental, a partir de ahí se le acopla el certificado digital a la firma digital y yo puedo hacer que esa factura ya salga por correo electrónico automáticamente. Eso ya existe, hoy en día. Cuando entre la ley que ley crezca, lo que va a haber en el medio, yo emito la factura
la factura en formato XML, ¿vale? XML, a partir de ahí, con esa firma, y a partir de aquí va a haber un actor, que son esas plataformas de intercambio, que lo que va a hacer es, yo le lanzo la factura y esa plataforma me la va a llevar, pues en este caso, pues a FACE B2B, que es la agencia tributaria, o me lo va a llevar a otra plataforma, que es EDI, o me lo va a llevar a otra plataforma, ¿vale? Entonces estas plataformas lo que van a hacer son los que se van a encargar de que tu factura, cuando tú la mandes a la plataforma, ella va a interpretar y ella lo que va a hacer es enviar esa factura a donde la tenga que enviar, pues a Portugal, a Navarra, a FACE, a no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O sea que aparte del programa de gestión, va a haber que contratar. Todo depende de la carga y del volumen que tengas de facturas. Está claro que si yo manejo muchas facturas, me interesa este tipo de solución, porque me despreocupo. Porque lo mismo que estamos hablando de las facturas salientes, estamos hablando de las entrantes. Yo ahora mismo, yo como empresa recepciono una factura, la recepciono por correo electrónico o por correo ordinario, a partir de aquí contabilizo, chequeo, lo que tenga que hacer con ella. Ya existen sistemas en los que a mí me permiten automatizar esa factura, romperla, que no la tengo que guardar físicamente porque está homologado, y a partir de ahí meto la información en el programa de gestión. ¿Qué va a pasar? Que yo cuando reciba facturas de mis proveedores, ellos me van a lanzar las facturas contra la plataforma de Hacienda, y yo mi plataforma lo que va a hacer es descargarme todas esas facturas para que yo después pueda... Pero claro, ahí viene otro proceso, que es el que tenemos que tener, el que comentabas tú, que como empresas nosotros, nuestros procesos internos los vamos a tener que mejorar también, porque yo tengo que validar esa factura en menos de 4 días. ¿Y cómo yo valido esa factura en menos de 4 días? Sabiendo que la factura... ¿Y cómo sé que la factura es correcta? Porque tendré previamente un albarán que haber validado, porque tendré un pedido que haber validado, porque tendré tema. Entonces, ahí es donde las empresas también empezamos. Por eso, todo esto lo que va a conllevar es una digitalización de lo que estamos acostumbrados. Porque hoy en día recibimos una factura en el correo electrónico y yo soy el primero que muchas veces la dejas ahí un poquito apalancada, ¿vale? A ver si desaparece. Si desaparece lo que desaparece, ¿no? Pero todo el mundo al final jugamos un poco en ese sentido, ¿vale? Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Entonces en este caso no va a pasar. Entenderlo, porque al final esta parte es donde yo una vez que lo reciba, la descargue, yo tengo que volver a comunicar a Hacienda si es aceptado o no y cuándo la voy a pagar. ¿Vale? Son estas. Entonces tiene que ser importante que puedan operar entre diferentes plataformas, ¿vale? Tienen que poder descargarse o conectar para poder descargarse las facturas de proveedores, entrar y recibirlas a estas plataformas. Y después tienen que poderse, ¿vale? También lo que son todo el tema de las facturas salientes, ¿vale? Esas son las plataformas. Hay 2 tipos, las privadas, que son aquellas en las que cada empresa puede contratar el servicio, ¿vale? Y entonces entra en juego otro concepto, ¿vale? ¿Qué van a hacer estas plataformas? Te van a facturar por factura procesada, ¿vale? ¿Ok? Pero eso es para empresa. Es para empresa. A ver, vamos a ver. Tenemos que entender que al final... esto va demasiado rápido en muchos sentidos. Vale, va muy rápido, muy rápido. Entonces, por desgracia, al final, cada vez van predominando más las máquinas y cada vez van predominando más este tipo de cosas, ¿vale? Entonces esto al final, estamos hablando que sí que nos va a cobrar un coste, pero es que muchas veces, siendo realistas, a lo mejor el coste que me va a suponer, pues a lo mejor me ahorro con otras cosas, ¿vale? Tenemos que tenerlo claro, todos presentes, ¿ok? Yo vengo de ahí atrás de dar un curso en inteligencia artificial y todo esto, y la verdad es que, pues bueno, está ahí y viene para quedarse, ¿vale? Entonces hay cosas en las que al final es imposible luchar. Y es imposible luchar porque al final nos obligan. Si os dais cuenta, esto es una obligación. Por lo tanto, nosotros como empresas vamos a tener que sí o sí sumarnos a esto.
Y esto lo que va a conllevar es que muchos procesos los digitalicemos. Y si digitalizamos muchos de los procesos, pues muchas de las tareas que nosotros actualmente estamos haciendo como trabajadores de una empresa, pues posiblemente no las volveremos a hacer. ¿Vale? ¿Ok? Por eso también en la vida, y esto es un mensaje que ya no tiene nada que ver con esto, por eso muchas veces hay que intentar reinventarse muchas cosas, ¿vale? Es importante. Y después viene que, seguramente os interese más a vosotros, viene la solución pública de facturación, ¿vale? Va a ser una plataforma que nos va a dar Hacienda y en la cual nosotros vamos a poder hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta plataforma? La gran ventaja que tiene esta plataforma es que no tengo por qué utilizar un ERP. Me va a permitir generar una factura. Yo no tengo por qué tener un ERP. Entonces, yo me voy a poder generar una factura, ¿vale? En la que yo ponga el concepto, me genere el código QR, ¿vale? Y a partir de ahí esa factura queda registrada, cumplo la ley Benefactor y al mismo tiempo después lo que hace es, me la sube a la plataforma. A la plataforma para que después mi cliente la pueda descargar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Volvemos a hablar un poco de lo mismo. Esto es operativo si mi volumen de facturas no es mucho. Pero si mi volumen de facturas es mucho, a lo mejor tengo que estar pensando en otro tipo de solución. Pero por lo menos os doy la alternativa. ¿Vale? Para que de alguna manera aquellos negocios cuyas facturas al final no es un gran volumen, pues al final no tenga. Por lo cual no tenga que invertir en un programa de gestión, ni tenga que invertir en la plataforma. Sí, pero a mí esta solución pública, en un contacto con un técnico de Hacienda me decía que realmente eso estaba funcionando porque tenía un límite de 100 facturas. Sí, tiene un límite de 100, dicen un tema de límite. Por eso te digo que no son para esas empresas, claro. Hay que pagar el premium. ¿Eh? Hay que pagar el pack premium como en Spotify para que no tengas publicidad. Chicos, ahí ya... yo no tengo la culpa. No se enfadéis conmigo. No. ¿Vale? Por eso os digo que penséis, ¿vale? Por eso es importante que de aquí salgáis también con una idea de analizar qué estáis haciendo, analizar cómo lo estáis haciendo, analizar qué sistemas estáis utilizando, investigar un poco, ir viendo si a lo mejor hay algo de lo que os podéis ir adaptando, no adaptando, ¿vale? Tenéis que ir un poco en esa línea. Ahora mismo, ¿qué aplicación hay que puedes utilizar para hacer factura en formato XML para subir a FAC? Bueno, hay programas que ya te lo permiten, programas gratuitos, entiendo. Gratuitos hoy en día no hay nada, ¿vale? Pero por ejemplo, a ver, no sé si, por ejemplo, yo no vengo aquí a vender ni mucho menos, ¿no? Pero uno de los programas que más está viendo, seguramente lo estáis viendo, Holded, eso lo visteis muchas veces, Holded. Ese Caris. Bueno. Hay programas que por 15 euros al mes... ¿No hay ninguna aplicación gratuita? Facturae, ha hecho una factura electrónica. Sí, Facturae, pero estamos hablando de una cosa parecida a esto. Claro, estamos hablando de una cosa parecida a esto. Facturae al final te permite hacer una factura. Te permite, pero... Claro, XML. Sí, pero claro, me permite. Pero es que cuando estamos hablando de generar una factura, tienes que entender que al final yo cuando genero una factura, ¿qué genero? Yo al final tengo unos clientes, tengo unos productos o unos servicios y al final vendo esos productos o esos servicios, ¿vale? Yo si soy una ferretería, por ejemplo, ¿me interesa aquí? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor genero no, a lo mejor soy una ferretería que no genera muchas facturas, pero a lo mejor trabajo con muchos artículos. Si yo que cada vez que tengo que generar una factura tengo que entrar en esta aplicación y generarla, para mí es un coñazo. Ahí es por eso lo que digo que muchas veces pensar. Digamos que ahí no puedes tener como en un programa de facturación normal, como pues Holder o factura directa como el que tengo yo, o sea, no puedes tener una base de datos. En este no. Claro. Sí, Eso no. puedes hacer una base de datos de clientes. Yo no la he visto, oye. Lo que pasa es que es tan difícil de manejar. Ah, mierda, no tengo mi ordenador. Yo tenía algún vídeo para que vieses una plataforma, pero no lo tengo ahí. Nada, al final vas metiendo y vas generando la factura, la vas generando tú.
como hacer la mano, digamos. Sí. Cliente, más imponible, servicio... Claro, hacer un programa de facturación, pues eso. Claro, en un programa de facturación tú ya tienes dado de alta unos clientes, tú ya tienes dado de alta unos productos, tú ya tienes una tarifa... Tienes clientes, tienes conceptos,